El sábado. Bueno, estamos reunidos acá para tratar algunos temas concernientes a la familia, pero antes de entrar en el tema, me gustaría que conversáramos un poquito y les recomiendo que si hay preguntas o si yo hago preguntas, que piensen un poquito antes de dar la respuesta, ¿sí? Porque todo ayuda o no ayuda. Pero vamos a tener una breve oración, ya sé que ya oramos, pero nunca hay exceso en la oración. Inclinemos el rostro. Bondadoso Señor, de manera reverente, rogamos una vez más tu presencia a través de tu Espíritu, que tus ángeles nos acompañen, que se gocen con nosotros en adorarte y que también pueda ser cada una de las personas que están mirando y escuchando el programa de hoy, que sea tocado por tu Espíritu, para que también ellos puedan esforzarse diariamente por tener familias donde tú puedas habitar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. La primera pregunta que me viene a mente es, y me gustaría escuchar sus opiniones, ¿por qué creen ustedes que hay tantos divorcios en el mundo cristiano? Déjenme decirle que estadísticas seculares y estadísticas religiosas dan prácticamente los mismos números. Los divorcios a nivel religioso están casi al mismo nivel, casi al par de los que no son cristianos, de los que no van a la iglesia. ¿Por qué creen ustedes que esto sucede? ¿A quién le gustaría responder? Bueno, uno, la ausencia de Dios, ¿no? A veces en los hogares, cuando Dios no está en primer lugar, siempre creemos que si mi primera relación con Dios está satisfecha, la segunda automáticamente debiera estar satisfecha. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más, hermana Leslie? Yo pienso, pastor, que primero, como dijo el pastor Pedro, la ausencia de Dios y lo otro es la falta de comunicación. Bueno, ha mencionado cosas que son vitales, vitales. Hay un refrán callejero que dice que del plato a la boca se cae la sopa. Los gringos dicen easier said than done, ¿verdad? Y por eso le decía, pensemos antes de responder, porque si yo doy la respuesta correcta, pero realmente yo no la pongo en práctica, ¿qué significa eso? Que yo sé lo que está bien, pero que no lo hago. Una vez yo conversaba con una pareja de esposos, porque en uno yo acostumbraba andar en muchas iglesias predicando, entonces ellos me hospedaron en su casa y estuve ahí como por 4 semanas. Entonces tuve la oportunidad de ver la atmósfera del hogar, cómo se movía ese hogar, cuál era la dinámica del hogar, cómo era la madre, cómo era el padre, cómo era el hijo, cómo era la hija. Entonces yo me quedé extremadamente preocupado porque el padre, como buen proveedor, no significa que usted, por ser buen proveedor, sea buen padre, ¿sí? El padre trabajaba y yo había estado en ese hogar anteriormente, pero cuando volví, vi que tenía, como dicen los hermanos mexicanos, tenía una troca nueva, acabadita de sacar del dealer, más cara que la anterior. Entonces yo veo el ambiente, yo me senté con ellos, creo que era ya el último día que estaba en esa casa. Le decía, hermanos, sus hijos tienen problemas. El muchacho, el varoncito, se juntaba con muchachos no cristianos, no tenía una conducta realmente cristiana. La niña era manipuladora porque yo lo vi. Y yo le dije, obviamente no le dije todo lo que yo había observado, pero
supuestamente ellos habían escuchado lo que yo les había dicho. Y no era necesario hacer lo que yo les estaba diciendo. Simplemente hacer lo que Dios dice. ¿Ve? Entonces, ¿qué sucede? Los niños estaban en homeschool. ¿Ok? La madre era la profesora de homeschool. Pero mañana tras mañana, día tras día, yo veía la impaciencia de la madre. Homeschooling their children, being impatient. Ella no tenía paciencia para eso. Y usted veía cómo se impacientaba, a veces subía la voz, pero estaba homeschooling. Entonces, hermanos, nosotros a veces hacemos las cosas religiosas como si fuera una lista, como un to-do list, como una lista de cosas que hay que hacer. Y por ejemplo, ya lavé la ropa, le pongo en Colombia le dicen chulito, en inglés le dicen check mark. Le pongo el check mark. Limpié la cocina, check mark. Ya cociné, check mark. Entonces, a veces es así como llevamos la religión. Es decir, yo mismo me pongo una máscara para tratar de engañarme a mí mismo. ¿Y qué sucede? Cuando yo me reúno con los hermanos y yo escucho al hermano Ángel hablándome que sus hijos tienen problemas, que mire, que la escuela, ahora yo con la boca bien grande digo, yo por eso tengo a los niños míos en homeschool, yo no los mando a la escuela pública, pero tú los estás destruyendo en tu casa con tu falta de cristianismo. Esto no es una cuestión de hacer una lista y poner los check mark, ya hice esto, ya hice lo otro. No. De eso no es lo que se trata. Tener una familia ordenada va mucho más que tener una lista de cosas por hacer. Mucho más. Entonces, vamos a ver los consejos que Dios ofrece en su palabra. Y a mí no me gustaría tener un formato de sermón. Yo quiero que nos relajemos, que nos soltemos, que siéntase completamente libre de hacer alguna pregunta. Si leemos una cita aquí en el proyector y usted no le entiende, levante la mano. El propósito no es que yo lo sermonee. El propósito es que aprendamos un poco más y al terminar esta jornada podamos quedar mejores equipados, mejores preparados para poder tener una familia ordenada que Dios pueda bendecir. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos a ver entonces un poquito en la pantalla. Educa al niño en su carrera. Yo creo que todos aquí conocemos ese versículo de la Biblia. Vamos a leerlo de todos modos. Hermana, ¿podría leer el versículo, por favor? Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ok. ¿Nosotros creemos en ese versículo? Le voy a recordar una historia bíblica. ¿Se acuerdan de Jocabet? ¿Se acuerdan de Jocabet? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Moisés? Jocabet era la madre de Moisés. Entonces, Jocabet dio a luz a Moisés y como Faraón estaba asesinando a los niños, los varones que iban naciendo, porque había una amenaza de que había una profecía de que se iba a levantar un rey, entonces ellos escondieron a Moisés. Moisés fue rescatado por la hija de Faraón, fue llevado al palacio, fue educado allá en parte, pero como la hija de Faraón no era madre, no podía amamantar al niño. Así es que el Señor en su providencia, en su omnisciencia, proveyó la manera para que Moisés pudiera volver a los brazos de su madre para que fuera amamantado y cuidado.
¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuánto tiempo tuvo Jocabet a Moisés? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿cuánto tiempo tuvo Jocabet a Moisés? ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque Satanás copia la Biblia, copia los patrones de Dios. Y nosotros pasamos muchas cosas por alto, pero Satanás no. Jocabet tuvo a Moisés 12 años. 12 años tuvo a Moisés educándolo. ¿Cuántos años pasan los niños de la primaria a bachillerato? 12. Son 12 años. 12 años. ¿Será que Satanás aprendió de la Biblia? Cuando Satanás dice, bueno, los cristianos no le hacen caso a Dios, pero yo le voy a hacer caso a Dios. ¿Y qué sucede? Nosotros mandamos a los niños para que lo eduquen allá, pero papá y mamá no toman la delantera en educar al niño. El niño usualmente es como un gatico, un perrito que anda en la casa, hace travesuras y a veces no tiene una disciplina. Entonces lo mandamos a la escuela para que allá lo eduquen y no haya una educación cristiana en el hogar. Entonces esto tenemos que tenerlo pendiente. Ahora, miren esto lo que tenemos en pantalla. En inglés se usa la palabra o el verbo train up, ¿ok? Es como cuando usted entrena. Ahora, yo le voy a hacer la pregunta a usted. Si yo soy, por ejemplo, un entrenador de fútbol, ¿ustedes creen que en la policía me darían un empleo para entrenar a los perros para detectar droga? ¿Ustedes creen que me darían un trabajo para entrenar a jugadores de básquetbol? ¿Por qué no? Porque yo lo que sé es fútbol. ¿Qué le dice eso a ustedes? ¿Qué le dice eso a ustedes entonces? Señor. Hay que educarlos desde el principio. Ok. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Déjenme escuchar sus lindas voces. Bueno, enseñarle los valores. Claro, eso es bueno. Eso es bueno también. Miren lo que dice en la pantalla ahora. ¿Qué dice ahí? No se trata solo de enseñar, sino de qué? De ser. Yo debo ser primero lo que yo quiero que mis hijos sean. Nosotros queremos que los niños vayan a la iglesia con nosotros. Pero nosotros muchas veces ni siquiera hacemos preparación para el sábado. A veces el sábado nos sorprende como si fuera un aviso de huracán de un momento a otro. La comida está por la mitad, la ropa no está planchada, la casa desordenada. Todavía yo estoy en el highway cogiendo luchas en el tránsito. ¿Por qué? Porque yo no tengo el valor de poner a Dios primero antes que a mi patrón y antes que mi trabajo. Así, pero yo quiero que mis hijos vayan a la iglesia. Sí, pero ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Yo no puedo dar lo que no tengo. Y cuando la Biblia dice entrena, instruye, es que yo tengo que ser lo que yo quiero ver en mi hijo. Jafet tiene 9 años, va a cumplir 10 años. Hay cosas que él hace que a mí me toca morderme la lengua y mirar para el otro lado. ¿Sabe por qué? Porque eso lo lleva en el ADN. Yo no puedo culparlo a él por eso. Hay cosas que yo le digo a mi esposa, es que eso era exactamente lo que yo hacía cuando yo era niño.
Yo no puedo ir a castigarlo a él por eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo soy. Ese es mi ADN. Yo no puedo cambiarle el ADN a él. ¿Qué me toca a mí? Me toca aprender del Señor y luego ver cómo yo rompo ese patrón genético que él heredó. Le voy a dibujar otra situación. Vamos a suponer, el hijo mío es hiperactivo, no se está tranquilo, no puede estar sentado, se mueve, se para, se sienta, coge, tira. Pero, ¿cuál es la reacción natural de los padres? Y peor todavía si estamos en la iglesia, porque como estamos en la iglesia, yo tengo que mantener una apariencia de que yo soy un padre recto y que yo tengo que corregir al niño mío, aunque yo lo ridiculice frente a los hermanos, porque lo he visto muchas veces. Para que los hermanos vean que yo soy un padre recto, lo voy a castigar, lo voy a corregir aunque sea frente a la mitad de la iglesia. Eso no se hace, porque eso no lo hace Dios conmigo. Cuando el Señor ve que yo peco, Él no sale a decirle a toda la iglesia, mire, ustedes lo oyen predicando, pero vayan a ver lo que hace, mire, empieza a publicar mi vida. Dios no hace eso. Él me llama a mí tranquilo. ¿Cómo dice Isaías 1:18? ¿Cómo comienza el versículo? Venid y estemos a cuenta. Él no sale con un megáfono a gritarle mi vida al mundo. Él dice, ven, vamos a hablar. Y cuando el Señor me dice a mí, yo no sé a usted, a mí me dice eso, yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Y como dijimos anoche, yo no puedo utilizar ni los defectos de mi hijo, ni los defectos de mi esposa para excusar los míos. Los míos son míos. Yo tomo mis propias decisiones. Si mi esposa me pone carne en la mesa, ella lo puso, pero es mi decisión comérmelo. Ella no me puede obligar a comérmelo. Es mi decisión. Entonces yo no puedo educar a un niño para la gloria del Señor cuando yo todavía no glorifico a Dios. Le decía que voy a dibujarle una situación y comencé con el niño hiperactivo. Vamos a seguir la idea. El niño depende de los padres. La madre le pone la comida sobre la mesa. El niño come, se va para la escuela, pasa su día en la escuela, luego regresa. El niño se torna hiperactivo, en la escuela hiperactivo, en la iglesia hiperactivo. ¿Y qué sucede? Ahora papá y mamá comienzan a perder la paciencia porque el niño no se está tranquilo. Pero ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Saben ustedes en la mayoría de los casos por qué los niños son hiperactivos? ¿A quién le gustaría responder? ¿Saben ustedes por qué? Número uno, yo no tengo previsto presentar ese tema de salud acá. Y no es el tema que me pidieron que predique. Pero déjenme decirle que la gran mayoría de los casos de hiperactividad de los niños es lo que papá y mamá le dan a comer. Y yo le puedo mostrar esto a nivel científico, hermanos. Pero ¿qué tiene que ver esto con la familia? Mucho. ¿Sabe por qué? Porque usted, si le da la comida y la bebida equivocada al niño y se torna hiperactivo,
y luego lo castigan, el niño ni siquiera sabe por qué es hiperactivo. Número 2, usted como padre y como madre no hizo su tarea de investigar qué le iba a dar a ese niño para comer. Y cuando el niño se torna hiperactivo, porque ahora el cerebro le fue afectado, el cerebro fue invadido y ahora se torna hiperactivo, ¿qué hay que hacer con el niño? Castigarlo, ponerlo en timeout, no lo deja salir, le quita algunos privilegios, pero los que tenían que ser castigados eran ¿quiénes? Era papá y mamá, no el niño. Y por una simpleza, entre comillas, por una simpleza de una comida, el niño puede crecer amargado, solamente esperando tener su edad to pick up and go. Es decir, esto parece sencillo. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo vez tras vez, tras vez, tras vez? ¡Ay, qué bonito! Hay que llevar al niño a la iglesia. Hay que enseñarle historias bíblicas. Sí, pero ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué dice la Biblia? Sed santos, ¿por qué? Porque el pastor es santo. Porque la iglesia te enseña. O porque simplemente hay que ser santo. No. Sé santos porque yo soy santo, dice el Señor. El Señor Jesús dice, ejemplo que os he dado. Qué bueno sería que papá y mamá, en el temor y en el amor de Dios, pudieran mirar a los ojos a sus hijos y decir, mi hijo, ¿cuándo yo te enseñé eso a ti? ¿Cuándo yo te di a comer eso aquí en la casa? ¿Cuándo? Que tengamos la moral de poder, en el amor de Cristo, recriminarle al niño cuando tú viste eso aquí en la casa. Pero ¿será que sí podemos? El otro día hablaba con los hermanos en la iglesia y ellos se reían y yo le dije, ustedes saben muy bien que yo no soy un predicador chistoso, porque a mí no me gusta eso. Pero lo que les dije les dio gracia y se rieron. Yo no le estoy diciendo esto para que se rían y de igual manera les voy a decir esto, pero tampoco me interesa que nadie se ría. Hay ocasiones cuando yo voy a hogares adventistas, cuando van a abrir la nevera, yo tengo que voltear la cabeza para no mirar lo que hay en la nevera. No quiero mirar lo que hay en la nevera porque uno peca con la mente, hermano Ángel. Uno peca. Yo prefiero voltear la cabeza y no mirar esa nevera. Y yo me imagino, Dios mío, si esto es lo que aquí comen, esto, con razón los niños están como están. Con razón. Y los últimos, yo diría 8, 9, 10 años, lo que más he investigado ha sido la dieta vegana, hermana Clara. La dieta vegana es lo que más he investigado en los últimos 10 años. Porque el diablo se metió a vegano. Y el diablo tiene a la mayoría de los hermanos adventistas aquí en un puño con la dieta vegana. Sí, 100% vegan, 100% plant-based. But what's in the label? Miren, les voy a decir algo tan reciente como anoche. Como yo no sé quién lo hizo, yo lo puedo decir. Yo no sé quién lo hizo, pero lo puedo decir. Anoche, yo encontré una botella de agua con sabor, vacía. Una agua saborizada. Y me dio tristeza y le dije a mi esposa, qué triste.
la persona que está tomando esto no sabe que está tomando cáncer. Es decir, no me dijeron que viniera para dar charla de salud. Pero cuando nosotros hablamos de salud, eso afecta el cerebro para bien o para mal, y también sus hijos están sufriendo las consecuencias de nuestras malas acciones. Y yo oro para que el Señor nos ayude a entender la importancia de este tema. El vínculo que hay entre una cosa y la otra. Pero vamos a seguir avanzando. Porque en esto el tiempo nunca es suficiente. Dice la palabra de Dios: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. ¿Cómo nuestros hijos llegan a hablar cosas rectas? Número uno, cuando papá y mamá le dan un ejemplo de que son verdaderamente hijos de Dios. Cuando reciben la educación correcta. Cuando nosotros como padres implantamos el temor de Dios en el corazón de ellos. Y obviamente queda un factor todavía. Queda un factor. ¿Sabe cómo se llama ese factor? Se llama libre albedrío. Libre albedrío. Y le hago una pregunta. Con respecto al libre albedrío. Adán y Eva fueron creados perfectos. ¿Se equivocó Dios? ¿Falló Dios como padre? Pero aún Dios le dio a ellos, ¿qué cosa? Libre albedrío. Y ellos decidieron emplearlo para el mal. Pero si nuestros hijos no siguen el camino de la obediencia, la senda estrecha, nosotros debemos quedar en paz delante de Dios. En paz delante de Dios. Sabiendo que nosotros ahora sí tenemos cada cajita con el check mark. Hicimos lo que debimos delante del Señor en el temor de Dios. No debe pasar un día, no debe pasar una ocasión en la que papá y mamá no estén orando por sus hijos. Ni una sola ocasión. Porque en el momento que dejamos de orar, es un momento que la puerta se abre más ampliamente para que los demonios vengan a molestar. Esta cita yo creo que ustedes, muchos no la han leído, pero la voy a leer con el micrófono para que se escuche en la grabación. A mí me gusta que los hermanos lean, pero si ustedes leen no se escucha en la grabación, hermana, claro, ¿verdad que sí? Pues yo la voy a leer. Esto viene de la Review and Herald, 28 de marzo del 1893. Dice acá: los niños son la presa legal ¿de quién? ¿Ustedes creen eso? Porque no son súbditos de la gracia, no han experimentado el poder purificador de Jesús, y los ángeles malvados tienen acceso a estos niños. Y algunos padres son como descuidados y les permiten obrar con poca restricción. ¿Por qué creen ustedes que los niños son una presa legal? Una presa, automáticamente son presa del enemigo. ¿Saben por qué? Porque nosotros heredamos un ADN de pecado de nuestros padres. Y esos niños necesitan ser educados para que cuando les llegue el momento de tomar sus decisiones,
la tomen a favor de la justicia y de la verdad. Pero aquí viene un pequeño paréntesis. Y yo espero que esto no aplique para ninguno de ustedes. Y si aplica, arregle ese problema antes que la gente se dé cuenta. Yo he visto a muchos hermanos adventistas con estatuillas, fotos, imágenes en sus casas de angelitos, niños con alas. ¿De dónde salió eso? ¿Saben ustedes de dónde salió? Y no lo digo por echarle la culpa al catolicismo, pero de ahí salió. Porque según ellos, los niños son inmaculados y tienen el derecho inherente de ir automáticamente al cielo si pasa algo. Automáticamente tienen el derecho inherente, el derecho innato de ir al cielo. De ahí viene eso. ¿Y cuántos hermanos adventistas hoy tienen estas figuritas y estatuillas con niños con ángeles en la espalda, queriendo decir que estos son angelitos? ¿Dónde está eso en la Biblia? Dice que nosotros en maldad fuimos formados. En pecado fuimos concebidos. Nosotros no tenemos ningún estado inmaculado al nacer. Porque ni siquiera en el vientre de nuestras madres. Por eso el apóstol Pablo habla de dos nacimientos. Uno que es de voluntad de varón y uno que es del Espíritu. Tenemos que romper el patrón católico porque los niños necesitan ser educados para el cielo. Nosotros como padres tenemos que luchar para que en la casa exista una atmósfera como la del cielo. En el cielo no hay dictadura, pero en el cielo tampoco hay permisividad. Y nosotros, si no caemos en un extremo, podemos caer en el otro. No podemos ser autoritarios, pero tampoco podemos ser permisivos. Y así como el Señor nos perdona, así como el Señor mira para el otro lado y se hace el que no vio, a veces nos toca así con nosotros, con los hijos. ¿Quién pudiera leer Hechos capítulo 17? Si yo le pido que lean un versículo, es que no está en el programa, me viene a la mente. Hechos 17. Y vamos a buscar el capítulo 30. Versículo 30. Quien no tenga puede leerlo en voz alta, por favor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Gracias. ¿Qué hace Dios conmigo? Él pasa por alto el tiempo de ignorancia. Bueno, este hijo mío todavía no sabe, no le voy a contar como pecado lo que está haciendo. Ahora le voy a mandar al amigo, al hermano, al pastor, para que le enseñe y haga lo correcto. Así a veces nos toca hacer con los hijos. Una vez yo le pregunté a un hermano, y no voy a hacer la pregunta aquí porque no quiero que nadie me responda la pregunta acá. Si usted quiere responder la pregunta, respóndala de manera introspectiva. Respóndala para usted. Yo le pregunté a un hermano, ¿usted tiene el libro Conducción del Niño? No, me dijo. Y yo me preguntaba, ¿cómo una familia puede criar a sus hijos sin estudiar Conducción del Niño? ¿Cómo? ¿Cómo podemos tener un hogar ordenado sin estudiar el hogar cristiano?
Tenemos que estudiar Hechos de los Apóstoles, tenemos que estudiar el conflicto de los siglos, tenemos que estudiar el Testamento, tenemos que estudiar las profecías de Apocalipsis, pero cada cosa en su lugar. El Señor dice, tenemos que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Entonces, recordemos que los niños son la presa legal del enemigo y nosotros junto con Cristo tenemos que trabajar para arrancárselos. ¿Estamos de acuerdo? Ya mencionamos este versículo. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La educación debe comenzar, ¿dónde dice? En el hogar. En el hogar. Vamos a leer esta cita del libro Conducción del Niño, páginas 19 y 20. Dice, en el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela. Allí, con sus padres como maestros, debe aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. ¿Qué lecciones? Mame mi momó, pape pi popó. Lecciones de respeto, obediencia, reverencia y dominio propio. Las influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o para el mal. Si ustedes leen la historia de Moisés y las abundantes páginas que escribió la mensajera del Señor de Moisés, dice que la educación recibida en su casa por su madre Jocabed fue lo que preservaron a Moisés de corromperse en Egipto. Jocabed entendió, educa al niño en su carrera y aún fuere viejo no se apartará de ella. Ella lo entendió. Y por eso Moisés, como estadista, como hombre guerrero, como hombre entrenado y ordenado, organizado, le sirvió a Dios. Toda la pericia que él obtuvo en Egipto fue pulida, adaptada por Dios para la obra del Evangelio. De lo contrario, Moisés hubiera sucumbido ante un pueblo tan impío y tan malo como ese pueblo de Israel que trató de matarlo múltiples veces. Se hubiera hundido. Pero recibió la educación correcta. Si nosotros pudiéramos hablar un poquito acerca de reverencia, ¿cuánto tiempo nosotros como padres dedicamos a nuestra comunicación con Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración, al estudio? Cuando los hijos se acercan y nos ven frente al televisor o nos ven con la computadora viendo cosas que ni deberíamos ver o nos ven con el teléfono, ese es el patrón que van a imitar. Pero qué bonito cuando los hijos se acercan a uno y te ven de rodillas orando o te ven con un libro estudiando la palabra de Dios o te escuchan que le está dando un consejo que dice Dios en su palabra. La reverencia en el hogar. Y eso es algo muy preocupante, muy preocupante. Una vez más les digo, no me respondan esta pregunta. La pregunta es, ¿tiene usted un altar en su casa? ¿Un altar para Dios? ¿Tiene usted un altar para adorar al Señor? Y cuando yo digo altar no es algo, no, sino el punto es, ¿tiene usted un horario apartado como familia para adorar a Dios en su hogar? Esa es la pregunta.
Porque nosotros sabemos que el sábado es el último día de la semana y que por inercia tendremos que llegar y vamos a la iglesia. Pero ¿cuánto tiempo ven nuestros hijos que pasamos en comunión con Dios? La iglesia no va a ser a nuestros hijos cristianos. La iglesia es simplemente un complemento, no suplemento. ¿Ok? Les repito lo que acabo de decir. La iglesia es un complemento, no suplemento. ¿Le digo la diferencia? El suplemento es porque a usted le falta algo y usted busca a la iglesia para que se lo supla. Usted no ora, pero vamos a la iglesia a orar. No estudia, pero hay que estar temprano para escuchar el sermón. Eso es un suplemento. Ahora, el complemento es qué bueno es estar los hermanos adorando juntos. Un complemento es no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, mucho más viendo que aquel día se acerca. Eso es un complemento. Pero la iglesia principal, dice Dios, no yo. Mi iglesia principal son mi esposa y mi hijo. Y hay veces que nosotros, especialmente en esta experiencia de verdad presente y todo esto, queremos ser más papista que el Papa. Queremos ser más consagrado que el consagrado. Queremos ser los primeros que llegan a la iglesia. Está bueno llegar temprano a la iglesia. Es un deber llegar temprano a la iglesia. Pero ¿qué yo hice con mi familia en toda la semana? ¿Tuvimos iglesia en casa? Yo no tengo que estar de niñero de mi esposa diciéndole que haga culto. Yo ando muchas veces como el hermano Ángel. ¿Todavía maneja usted? ¿Ya no? Yo ando en un camión manejando en todo lo que es el sureste, del norte de Carolina hasta Ohio. Es el trecho donde yo ando manejando. A veces duro un día o 2 días fuera de casa, pero cuando yo llamo, ya hicimos culto, ya Jafé se va a acostar, ya cenamos, yo no tengo que estar de niñero de ella. Ella ya sabe cuál es su deber como madre. Pero es mi deber también como sacerdote asegurarme de que mi hogar marche como Dios lo pide. Yo tengo que ser el proveedor, pero también el sacerdote de mi casa. Yo no puedo dejarle a mi esposa el papel que me toca a mí. Porque yo estoy muy seguro, y no voy a decir esto tampoco para que se rían, yo estoy muy seguro que si ella diera luz a un niño, yo no lo voy a amamantar tampoco, ¿verdad que no? Porque eso le toca a ella. Yo tengo que tener mi papel claro en mi casa. Soy proveedor, pero yo no puedo dejar de ser el pastor de mi familia. ¿Cuántos de nosotros estamos dando a la familia, a los hijos, un ejemplo para que vean a Cristo? Y como dije, hermanos, al final ellos tendrán que tomar su propia decisión. Pero qué bueno sería, qué bueno sería, hermanos, que ese muchacho llegara virgen al altar. Que esa muchacha llegara virgen al altar. Cuando mi esposa estaba recién llegada, bueno, todavía está recién llegada, porque lo que tenemos aquí 20, 30, 40 años en este país, ella va a cumplir 3 años. Pero estando recién llegada, yo creo que desde que estábamos en Colombia, yo le decía a ella, mira, la mujer americana es muy liberal. Y las niñas son, yo creo que más todavía. Y vas a ver que
para especialmente, y no quiero ofender aquí a nadie, pero especialmente las niñas de la raza blanca son liberales y tienen poco pudor con sus cuerpos. Qué bueno sería que nuestras hijas llegaran virgen al matrimonio y que ese cuerpo no lo vea nadie, sino cuando se case con su esposo. ¿Por qué? Porque mamá le enseñó a esa niña que ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esa niña no debe andar con los escotes afuera. A veces yo me quedo aterrado y le digo a mi esposa, ven a ver esto, ven a ver esto. Las niñas de 12, 13 años que andan en las tiendas, ahora vino una moda del diablo, la mayoría son de él, que se ponen un pedacito de pantalón corto con la mitad de esa cosa afuera. Y yo me pregunto, estas niñas no trabajan, hermano Ángel. ¿De dónde sacan la plata para comprar esa ropa? Yo veo a las jovencitas adventistas con las uñas pintadas, las veo con maquillaje puesto, las veo con una ropa que se les marca el corazón y a veces no tienen ni siquiera edad de trabajar. Yo me pregunto, ¿quién les compra la ropa? ¿Quién le compra maquillaje? ¿Quién le compra pintura para las uñas? Y luego lloramos porque me salió embarazada. ¿De verdad? Es decir, yo no quiero sonar como que estoy regañando a nadie aquí. No, por favor, no me vayan a malinterpretar. Yo no estoy regañando a nadie porque yo no estoy diciendo que aquí sea el caso de nadie. Lo que tenemos que entender es que hay una ley que no falla. Y es la ley de causa a efecto. Usted sabe muy bien que 2 más 2 no son 7 ni son 14. 2 más 2 son 4. Y cuando yo no tomo mi rol de padre, cuando mi esposa no toma su rol de madre, el niño va a ser un disoluto como cualquier mundano. Es por eso, hermano, que aquí dice, número 1, que hay que entrenar al niño. Y para yo entrenarlo, yo debo conocer la profesión o ese oficio. Si yo quiero ser un abogado, yo no voy a estudiar ingeniería, ¿verdad que no? Suena chistoso, ¿verdad que sí? Pero no es chistoso. Si yo quiero ver a un hijo mío con la imagen de Cristo formada, yo debo ser el primero que le supla los materiales para que él pueda construir un carácter cristiano. No es la iglesia es algo secundario. Luego dice que en el hogar debe comenzar la educación del niño. Pero también dice que los niños son la presa natural de Satanás. Y yo como padre, tomado de la mano de Cristo, tengo que agarrar a ese niño para que el diablo no me lo arrebate. Le voy a hacer una pregunta. Especialmente se la voy a hacer a las madres. Regálenme respuestas. ¿Cuándo el niño comienza a estar en peligro con el enemigo? ¿Cuándo? ¿En qué etapa de su vida? No le escucho. Desde que está en el vientre. ¿Ustedes creen eso desde que está en el vientre? Ok, de 2 a 3 años. Ustedes saben que la hermana White fue la primera persona que escribió acerca de la infancia prenatal. Yo tengo una serie
del espíritu de profecía. Y es maravilloso leer lo que ella escribió acerca de la influencia prenatal. Lo que ella escribió era razón de burla en su tiempo, porque nadie sabía eso. Y ella escribió sobre la influencia prenatal de la madre sobre el niño. Imagínese que la señora María Pérez es impaciente y malgeniada. ¿Ustedes saben que el niño percibe el mal genio de esa madre en el vientre? En el vientre, no cuando tiene 5 años, en el vientre ya. Aquí viene la otra pregunta, hermanos. ¿Cuántas madres, otra vez no me la responda, cuántas madres dan rienda suelta a los antojos del embarazo? No me la responda. Aquí viene la otra pregunta. ¿Cuántas madres, bueno, ahora voy a incluir a los padres, cuántas parejas de esposos han estudiado las consecuencias de ceder a los antojos del embarazo sobre esa criatura? ¿Cuántos lo han estudiado? ¿Sabe lo que dice la inspiración? Si es que le creemos a Dios, que ese niño puede quedar esclavo por el resto de su vida por los desarreglos que hace la madre durante el embarazo. ¿Cuántas veces ha escuchado usted a un cristiano echándole la culpa a Dios porque el niño tiene cáncer y tiene un tumor cerebral? El niño inocente no ha hecho nada. Se está muriendo con un tumor cerebral en el hospital. No hay ni siquiera dinero para atenderlo. Estamos haciendo una colecta. ¿Y dónde está Dios que no lo vemos en esto? Bueno, ¿dónde estaba Dios cuando la madre complació su apetito y dañó a ese niño? Es como una señora que yo le daba estudios bíblicos. Ella me decía que dónde estaba Dios porque la hija de su esposo, una muchacha de unos 20, 22 años, tuvo un accidente y se murió. Se subió en una silla en su habitación para coger algo que no alcanzaba, se cayó de la silla, se golpeó y se murió. ¿Y que dónde estaba Dios? Y yo digo, bueno, pero ¿dónde estaba Dios cuando ella tomaba alcohol y le entregaba su cuerpo a alguien que no era su esposo? Ahora sí cuenta Dios porque se murió, pero Dios no contaba cuando ella tomaba alcohol y tenía sexo con otro hombre. Para eso sí sentamos a Dios sobre el banquillo de los acusados, pero Dios no cuenta para las decisiones que yo quiera tomar. Nosotros tenemos que entender que cada acción trae una reacción. La palabra de Dios me dice, nadie vive para sí y nadie muere para sí. Si yo veo a mi hijo descarriado y tengo por lo menos la mitad de un dedo de conciencia, hermanos, la mitad de un dedo de claridad en el cerebro, yo creo que lo primero que debería hacer sería cuestionarme yo mismo y preguntarme en qué fallé. ¿En qué fallé? ¿Saben ustedes, hermanos, dónde comienza la desgracia de ese niño? ¿A quién le gustaría responder? ¿Dónde comienza la desgracia de ese niño? En el vientre. Desde la formación. Desde la formación. ¿Alguien más? ¿Sabe dónde comienza la desgracia de ese niño?
Ese niño es víctima de una injusticia. ¿Sabe por qué? Porque él está destinado a perderse antes de ser concebido. ¿Por qué? Porque cuando yo me acerco a una mujer es porque me gusta el cuerpo. ¿Me gusta el cuerpo de la mujer o no, pastor? Está bonita, tremendo cuerpo. Qué bien le queda ese vestido ajustado. Y cuando se ponen los tacones, mejor todavía. Y si se pinta como una egipcia, pues mejor todavía. Es decir, Dios no sale en ninguna parte en esa ecuación. A mí me gusta el cuerpo, me gusta la cara, me gusta la mujer, me gusta la carne, pues vamos a hacerle. Vamos a hacerle. Y cuando viene la desgracia, ahora queremos echarle la culpa a Dios. Pero cuando yo decidí, a veces ni siquiera casarme, simplemente aparejarme como hacen los animales, porque eso se ha vuelto una moda hoy en día. La gente ni siquiera se quiere casar, se apareja como los animales, tienen un hijo. Ellos no hicieron preparación para ese hijo. Ahora ese hijo es como un morral, como una mochila que está en el medio de la sala y hay que hacer algo con esa mochila. ¿Y qué vamos a hacer? A un daycare. ¿O no? ¿Por qué? Hay que pagar renta, hay que pagar el carro, hay que pagar comida, hay que pagar biles, hay que seguir la vida normal. Pero ese niño no tiene la culpa de tu calentura. Ese niño no tiene la culpa de que tú hiciste a Dios a un lado para buscar la carne de una mujer, la mujer la carne de un hombre y salir embarazada. Como les dije, es víctima de una injusticia porque antes de ser concebido ya está condenado a perderse. Y luego andamos llorando sangre y pidiéndole al pastor que ore porque mi hijo, porque mi hija no quiere venir a la iglesia, se fue de la casa, anoche amaneció y no vino sino hasta la mañana, no me ha llamado, no sé dónde está. ¿Por qué? Porque Dios no pinta nada en mi casa. Y cuando yo me busqué ese hombre, esa mujer, Dios no salió en la ecuación. Yo creo que he hablado mucho ya, ¿no? Cuando una parte busca y la otra no busca. Una educa y la otra es deseduca. A uno le toca orar el doble y seguir siendo fiel. ¿Por qué? Si yo cometí el error de buscar, porque déjeme decirle, si por ejemplo yo no estaba en la iglesia, yo no estaba en el evangelio y me casé estando fuera del evangelio y concebimos, tenemos un niño que nació fuera del evangelio, pero ahora yo me convierto a Cristo, ahí me toca mirar hacia atrás mis errores y orar el doble y darle buen ejemplo a mi pareja para que ella vea que yo soy un hombre nuevo, una mujer nueva. Pero hay cosas que escapan de nuestro alcance. Y le digo esto. Pero mi pregunta es, los hijos están en el medio, en la marca. Uno es así, otro no es así. Y están en esas aguas flotando, no saben para dónde ir. Algunas veces van para un lado y siguen a uno. Y la mayoría pues siguen al otro. Entonces, por más que se intenta, siempre hay un círculo de pelea, discusión. Sí, eso yo lo entiendo exactamente, perfectamente yo lo entiendo, hermano. Lo que nos toca a nosotros, lo que tenemos el temor de Dios es seguir siendo fieles hasta el final, no claudicar, no caer en el error que porque ahora mi esposa es inconversa y yo soy converso, ahora yo voy a comenzar a hacer concesiones para ganarme a mi hijo o a mi hija. No, yo tengo que seguir siendo fiel a Dios y mostrarle esa firmeza a mis hijos.
Porque en algún momento esa firmeza que yo tengo, que usted tiene al Señor, el Señor se la va a traer a ellos a la memoria. El Señor no va a condenar a ningún hijo de nosotros sin haberle dado la oportunidad. Y le va a decir, mira a tu papá Ángel, que fue fiel hasta el final. Todavía está viejito, si el tiempo pasó. Está viejito, pero todavía me sirvió a mí. Tiene que ser como tu papá. Yo te quiero salvar. El Señor va a utilizar su ejemplo con los hijos. Pero si nosotros flojamos, no hay de dónde sacar. Tenemos que ser firmes, siendo firmes al Señor, ¿sí?